Saludos, saludos a nuestros amigos que siempre nos acompañan en nuestros programas. Hoy estamos de regreso una vez más con este su programa, hablando del anglicanismo, de su historia, de su teología, con nuestro invitado sobre el tema, con el padre Diego Sabogal, que nos acompaña desde la capital de la República Dominicana. Padre, saludos. Hermano, buenas noches para ti y para los hermanos que están participando de este programa. Bueno, estamos retornando a los meses que hemos tenido que parar nuestros programas por diferentes razones, pero queremos retomar de nuevo para compartir con nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras redes, a través de nuestra radio, estos programas que son con la finalidad de ser un aporte para el conocimiento del anglicanismo. Así que le invito a que empecemos con una corta oración. Padre bondadoso, dirige nuestros pasos, dirige nuestro caminar en este mundo, para que aligerando, Señor, nuestra carga, estemos más dispuestos a abrazarte a ti y tu santa voluntad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues hemos estado en los últimos programas tocando parte de la historia, parte de su teología, del anglicanismo. Y hoy queremos hablar del carácter del anglicanismo, porque hay cosas que lo identifican como tal. Y tratarlo de entender el anglicanismo desde examinando su misma naturaleza. ¿Qué encierra todo esto de lo que es las iglesias anglicanas? Padre, cuando hablamos que la iglesia anglicana es una iglesia católica y reformada, ¿de qué estamos hablando para compartir con nuestros amigos? Sí, hermano. Estamos hablando obviamente de una institución eclesial que es histórica, por ende, al ser histórica se convierte en su misma herencia en una iglesia universal. Digamos que suena como redundante decir histórico y decir universal. En el caso del anglicanismo, es una iglesia que está sujeta a la tradición y al magisterio común, que es obviamente la Iglesia Católica. La herencia del catolicismo se lleva en las venas del anglicanismo. Por eso cuando algunos aseveran que no tenemos doctrina, se refieren obviamente a que el cuerpo doctrinal nuestro es el cuerpo doctrinal de la Iglesia Universal, especialmente en los primeros concilios. Para algunos padres de los carolinos, de estos grandes teólogos de la Reforma insular, estamos contemplando 4 concilios. Otros contemplan los 6 primeros concilios en los que el cuerpo doctrinal y dogmático esencial de la iglesia se definió. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor, antes la encarnación, antes el Dios creador, la Santísima Trinidad, Jesucristo Hijo de Dios, el Espíritu Santo procedente de entrambos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que allí nosotros tenemos nuestros orígenes, de allí está bebiendo nuestra tradición eclesial su ser inserto en la catolicidad. Digamos que nosotros tomamos de los padres de la iglesia sus enseñanzas y las hemos convertido en fundamento de nuestra creencia. Por eso hablamos de que esta es una iglesia de tradición católica, pero también reformada, porque en los vientos de la reforma vamos a ubicarnos en el siglo XV y en el siglo XVI, pues introducen una serie de consideraciones para depurar la iglesia y aligerar su carga. Porque es normal que en el caminar de muchos siglos se vayan cogiendo cosas que rezagan y que no son propiamente ni de la tradición ni del magisterio eclesial. Por eso nosotros somos también reformados. Pero hermanos, esa reforma no anula, ni antes, ni ahora, ni después,
el ser católico que corre por nuestras venas, la identidad eclesial que nos hace conservar el triple ministerio ordenado, diáconos, presbíteros y obispos. Esta es una iglesia dogmática, esta es una iglesia sacramental, esta es una iglesia centrada también en la palabra de Dios. Son los componentes que enriquecen nuestra propuesta al mundo como una institución eclesial, signo de salvación entre los hombres. Digamos que nosotros, como iglesia anglicana, somos sacramento de salvación al mundo, porque nuestra propuesta es coherente y porque está cifrada en las expectativas mismas de la iglesia. En nuestras congregaciones, en nuestras parroquias, uno suele ayudar a entender a la gente un poco que la iglesia es católica y es también evangélica, porque en el mundo un poco como que había este antagonismo entre los católicos y los evangélicos, pero nosotros somos las dos cosas a la vez. ¿Cómo entender esto del catolicismo y de ser evangélicos dentro del anglicanismo? Pues hermano, hay que entenderlo desde una vivencia más aterrizada y más comprometida con la palabra de Dios, porque la pertenencia evangélica no implica un movimiento religioso, implica fidelidad al evangelio, implica hacer del evangelio una praxis de vida que alimente nuestra espiritualidad y nuestra concepción de la vivencia de nuestra fe. Desde esa perspectiva, nosotros no establecemos mayores diferencias. ¿Esto qué implica? Que la palabra de Dios es definitiva para nosotros y que nosotros procuramos vivir el evangelio de Cristo. En eso somos evangélicos, como lo es el griego, como lo es el católico romano, como lo es el presbiteriano, como lo es el luterano, porque el evangelio en sí es la identidad que nosotros plasmamos en nuestro quehacer eclesial. Entonces, no se trata de una cuestión peyorativa, como se suele usar ahora para dirigirse a ciertas denominaciones. No es que son evangélicos, no es que son protestantes, no es que son católicos. Digamos que todos tenemos un común denominador y es la palabra de Dios. No podría existir iglesia de tradición católica, no podría existir iglesia reformada o una concepción eclesial evangélica desprovista del evangelio de Cristo. Sería algo absurdo, sería algo que no tiene fundamento ni tiene asidero entre nosotros. Somos evangélicos porque el evangelio enriquece, irradia, alimenta nuestra vida eclesial y nuestra vida personal como opción por Cristo. Esto es importante tenerlo presente, hermanos. Se dice pues que en el ministerio del profeta era un ministerio netamente evangélico, declarar la palabra de Dios a su propio tiempo y a sus propias generaciones. Y el sacerdote estaba, pues ocupaba el gobierno y el orden del culto en el templo, la ofrenda del sacrificio y las intercesiones. En el Nuevo Testamento se dice que estos dos elementos expresados quizás en las personalidades de San Pablo y de San Juan, que como que ellos reúnen estas dos cosas, tanto la acción evangélica como la acción, vamos a decir, netamente tradicional, de guardar la doctrina, de cuidar esta enseñanza de la iglesia. ¿Se puede entender por esos dos lados esto de Pablo y de Juan? Pues hermano, lo que sucede es que cuando nosotros hablamos del sacramento del bautismo, nosotros estamos hablando de la instauración de un pueblo nuevo, de una nueva realidad escatológica para el creyente del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros recibimos la gracia en el bautismo de ser sacerdotes, de ser profetas, de ser reyes. ¿Y esto qué implica? Que hay una afinidad en nuestra vida con la palabra, con sus enseñanzas, pero también con la participación sacramental y todo el cuerpo doctrinal de la iglesia que fundaron los apóstoles por inspiración del Espíritu de Dios. Desde una perspectiva eclesial y de una visión teológica profunda, nosotros fácilmente afirmamos, como lo haría Tertuliano siglos atrás, muchos siglos atrás, el pueblo es el pueblo
y los presbíteros o clérigos son sus servidores. Y allí entra en la lista los diáconos y también los obispos. Cuando la iglesia empezó a jerarquizarse, a hablar de jerarquías, lo hizo precisamente para mantener íntegro el mensaje y para poder realizar las acciones litúrgicas que reflejaran el valor de ese mensaje salvífico que nosotros habíamos recibido en la palabra de Dios. Entonces, digamos que en el Nuevo Testamento hay una visión más universal del ministerio, más universal del sacerdocio común. En Israel era el pueblo levita. Ujú, ujú. Entonces, me escucha como que tuvimos algún problemita ahí. Bien, pues hemos superado un pequeño inconveniente ahí. Padre, también se habla de que el cristianismo céltico al inicio, en el cristianismo primitivo, mucho antes de que llegaba San Agustín y su misión, pues era netamente una iglesia misionera en su carácter y que era precisamente de proclamar el evangelio como tal. Con la llegada de esta famosa misión del Papa Gregorio, que trae de alguna manera los elementos, dice que ahí es donde se une como la parte católica y cuando antes había la parte evangélica. Los escritores tratan de hacer un poco, más o menos entendernos esta fusión. ¿Cómo lo entendemos ahí, esa parte? Bueno, hermano, debemos remontarnos a los mismos antecedentes. Es que el cristianismo no llega con Agustín de Canterbury. Agustín de Canterbury es posterior a estos movimientos iniciales de fe. Recordemos que los romanos en el año 50 fundan la Londinium, la Londres. Fundan esa ciudad, Londres, que con el correr del tiempo se convertirá en la capital de Inglaterra y por ende el Reino Unido. Se fundó con presencia romana, con legiones y legiones de soldados que llegaron a defender el orden romano y adelantar la conquista de esa isla. Obviamente con ello llega el cristianismo, porque muchos de estos legionarios, muchos de estos soldados romanos ya se habían convertido al cristianismo. Entonces, fueron importando, por decirlo así, lo referente a los ritos, a la liturgia, lo referente a la necesidad de una asistencia pastoral que inicialmente no se dio, pero se dio en el concepto cristiano que estos hombres estaban manejando. Entonces, a partir de allí, empieza a construirse una serie de imaginarios sobre la presencia del cristianismo en suelo inglés. Y obviamente esa presencia muta según las condiciones socioculturales de su entorno. No era lo mismo enfrentarse a los sajones que venían del norte, ni tampoco a las tribus celtas, ni a los druidas que eran sus sacerdotes, que todavía creían en sacrificios, creían en culto a los muertos, creían en el animismo, en la presencia de lo divino en la naturaleza. Digamos que ellos se mantuvieron al margen de la expresión cristiana. Con el correr de los años, cuando llega Agustín y el grupo de monjes que envió el Papa de la época, nuestro amigo Gregorio, obviamente ellos traen ya una concepción religiosa definida. Y ya los romanos habían hecho desaparecer a los celtas, a los druidas. Ya no existía esa competencia religiosa. Ya no existía esa manera en la que el paganismo se vivía en suelo inglés. Entonces ya queda más fácil llegar de la mano de los que iban a administrar las riendas de aquella ciudad y de aquella isla. Entonces a partir de allí se fue tejiendo el cristianismo con las peculiaridades propias de estar aislados por ser una isla. Imagínense que ahora está el famoso Eurotúnel, que uno va de Francia a Inglaterra en un santiamén. En esa época no era así. En esa época no era así. Entonces, ese aislamiento hizo que el cristianismo mutara las formas culturales propias de esa tierra. No se
trata de que ellos hayan conservado una identidad de espaldas al continente. Se trata de que conservaron una identidad propia porque no tenían más que hacer, porque estaban ya limitados por obvias razones en la isla. Y entonces empezaron a crear su propia cosmovisión religiosa según la herencia que ellos tenían, tanto de druidas como de los mismos romanos y como de los demás pueblos que llegaron. Y eso siguió después de Agustín con los vikingos, por ejemplo. Los vikingos se especializaron en invadir pueblos del norte de Europa y por ende llegaron a las islas allá en Inglaterra, asolando, destruyendo todo lo que se encontraban a su paso, porque necesitaban dinero para poder convertir su imperio en algo sólido. Estaban en la unificación de Noruega como el epicentro del imperio vikingo. Y ellos también hicieron sus aportes religiosos porque hicieron que la iglesia se replegara sobre sí y que guardaron más sus tradiciones para no ser exterminada por ellos. Entonces, digamos que los ingleses han vivido desde épocas primitivas hasta el siglo X y el siglo XI, verdaderos movimientos religiosos que consolidaron lo que hoy podemos denominar como la Iglesia de Inglaterra, que no ha perdido su catolicidad, pero que se ha alimentado de su propia experiencia sociocultural, política, filosófica, de su propia comprensión de la historia. Sí, Porque cuando hablamos de la comprensión de la historia, allí nos diferenciamos muchísimo, porque nuestros países desde cuándo tienen noción de ser un pueblo, de ser una historia. 200 años a lo sumo, no más. Mientras que estamos hablando de un pueblo que ya era pueblo 2000 años atrás. sí, Todos sí, estos factores influyen. siguiendo eso, en esa línea que usted está precisamente dentro de la Iglesia de Inglaterra, han habido grandes movimientos en el tiempo, por ejemplo, de Wesley y luego el famoso movimiento de Oxford. Y esto ha traído como consecuencia que la Iglesia anglicana en su vida siempre se vive en tensión. Nunca hay una, vamos a decir, un tiempo de paz, de tranquilidad, como que todo ya está dicho. Eh, ¿Por qué se debe esto de que dentro del anglicanismo siempre se vive en tensión? ¿Debido a qué? ¿O cómo entender esta tensión dentro del anglicanismo? Pues hermano, yo siempre lo he referido a un concepto de identidad eclesial. Tú mencionaste, por ejemplo, el movimiento de Oxford entre los años 1832 y 1845. Quiero hablar hoy no de Newman, sino de John Kevler, cuando escribe su discurso sobre apostasía nacional, un discurso que dirige al Parlamento, a los políticos del siglo XIX en Inglaterra, lo hace precisamente hablando de la manera como falsearon sus tradiciones y como moralmente se habían vendido. Estaba floreciendo el liberalismo filosófico, los movimientos obreros, la revolución industrial, todo aquello que generaba un cambio de mentalidad entre el campo y la ciudad, todo aquello que impulsó el desarrollo universal. Entonces el movimiento de Oxford no es que buscase llegar a Roma como la gente supone. Lo que quería era rescatar la tradición eclesial, volver a su fuente más antigua, es decir, a los mismos apóstoles. Ahí es la frase famosa del cardenal Newman, después de que se convirtió al catolicismo romano, que cambió de institución eclesial, de que ellos estaban buscando fuera a otros que como ellos también eran católicos, porque la iglesia de Inglaterra había perdido la noción de ser una iglesia universal, de ser una iglesia apostólica, de ser una iglesia en la unidad de lo que fundaron los apóstoles de Cristo. Y eso precisamente porque se habían relajado, porque estaban solamente metidos en sus dominios y habían perdido conexión con el cuerpo histórico de Cristo, que es su iglesia. Entonces, por eso el movimiento de Oxford entra en escena, para recuperar la catolicidad doctrinal de esta iglesia. Me doy la libertad de unir estos términos, catolicidad doctrinal.
porque ve la necesidad de recuperar nuestra tradición histórica y que la Iglesia de Inglaterra se sujete a su origen mismo, que es la catolicidad. Digamos que esa fue la obra que iniciaron ellos y desde luego se diluyeron. Solamente duraron 12 años en el proceso porque las connotaciones económicas, políticas, culturales de la época dificultaban muchísimo este tipo de reflexión. Pero es importante tener presente que el anglicano como tal no es el que está en Inglaterra. El de Inglaterra está en la Iglesia de Inglaterra. Anglicanos es el padre, soy yo, somos nosotros. Pero en Inglaterra no existe tal noción porque ellos son la Iglesia de Inglaterra. Hay que tener clara esta cuestión para nosotros. ¿Por qué hay tensión? Porque hay un enfrentamiento constante con el tiempo y con los movimientos que se generan en con los cambios culturales, con los cambios sociales, con el desarrollo científico, con el avance de los derechos, de las políticas estatales, de la ética, de la moral. Todos estos aspectos generan tensión porque el anglicano, para bien o para mal, tiene la manía de querer dar solución a todo lo que sucede en torno de sí, aunque esto implique muchas veces saltarse por encima de la propia disciplina eclesial. Y eso es muy común en nuestra iglesia. Y es común precisamente porque al aterrizar en los contextos socioculturales donde nosotros nos desenvolvemos, hemos diagnosticado ese tipo de necesidades y queremos dar respuesta. Y cuando tú llegas como un conglomerado eclesial a tratar de modificar una realidad, así sea conceptualmente hablando, pues sin duda que va a haber crisis, porque te vas a enfrentar a esos modelos que ya fueron establecidos y que estaban funcionando mucho antes. Esa es la realidad. Y porque recuerda que la barca, esa bella alegoría que usa el Evangelio para hablar de la iglesia, siempre vive en tormentas y en tempestades, pero Cristo está a nuestro lado para que no vayásemos nosotros a zozobrar, para que no vayamos nosotros a encallar o a naufragar. Sí, Entonces, porque desde esa perspectiva siempre va a haber crisis, porque siempre va a haber una respuesta necesaria según los lineamientos del mismo Evangelio y su actualización. sí, es importante eso, ¿no? Porque a veces nosotros queremos una iglesia ya toda establecida, con todo definido, donde Ah, es sí, claro. el negro y el blanco y no hay más. Y el anglicanismo tiene su particularidad, como usted bien decía, esto de siempre estar buscando alguna respuesta, alguna alternativa a los nuevos retos que se presentan en el diario vivir. En América Latina, el Caribe y todos nuestros países, de América, podemos decir que el anglicanismo es muy diverso y muy rico, con muchas tradiciones propio de cada país, de cada cultura. Claro, porque la iglesia donde llega asume la connotación histórica del lugar, pero también se debe a la madurez. Es que estamos hablando que los procesos anglicanos como tal, fuera de Estados Unidos y fuera de Europa, ¿cuántos años llevan? Estamos hablando de iglesias relativamente jóvenes y nuevas Ujú. en el contexto religioso de nuestros países. ¿Y esto qué implica? Una adaptabilidad y una construcción de relaciones con su entorno, relaciones con el entorno político, el entorno económico, el entorno cultural. No es una eyección, como dirían los existencialistas, especialmente Kierkegaard, que inventa el concepto de la eyección. Nosotros no llegamos bajo una eyección. Nosotros no caímos en paracaídas a nuestros distintos países. Nos toca aprender culturalmente a vivir el anglicanismo en nuestra propia realidad y condición, porque no es lo mismo la mentalidad anglo que la mentalidad caribeña o latinoamericana. Son concepciones de fe completamente distintas. Pero lo importante es que el anglicanismo siempre está abierto en un diálogo permanente y continuo, gracias obviamente a nuestra inclinación por el ecumenismo muy propio del siglo XIX. Somos la iglesia que más ecumenismo ha hecho, las iglesias históricas obviamente. Y Ujú. esto tiene un costo. Y el costo es que muchas veces estamos más pendientes de lo que se pueda vivir en un lado que en nuestra propia casa. Y entonces creemos que lo que está viviendo es la norma. Resulta que no es la norma porque es una iglesia universal. Ujú. Universal. Ujú.
En esta iglesia nunca se pone el sol, nunca, porque estamos en la China, estamos en los países árabes, estamos en Oriente, en África Sur, Liberia, en África Norte, Argelia, solo por decir algo. En la iglesia anglicana, en la iglesia romana y en la iglesia griega nunca se pone el sol, porque son iglesias históricas. Y eso tiene un costo. Y el costo es la adaptabilidad en todo sentido, porque como personas somos también una estructura mental, y esa estructura mental genera conceptos y lo genera según lo que está viviendo. Por eso tenemos esa característica tan particular. Podemos dentro de sus características también decir, ¿la iglesia anglicana es una iglesia netamente escritural? Hermano, lo que sucede es que las iglesias históricas se alimentan de las Sagradas Escrituras. No es netamente escriturística. De hecho, ninguna iglesia lo es. Porque si de manera desapasionada miramos el quehacer de nuestra cultura, encontramos que la palabra de Dios es importantísima, pero la palabra de Dios reposa sobre algunas estructuras muy humanas y muy nuestras. Claro, muy nuestras, pero que gracias a la palabra se fueron tejiendo una serie de expresiones religiosas que han enriquecido definitivamente nuestra liturgia, nuestros usos y costumbres, nuestros medios de gracia. Porque cuando miramos en su reforma, y vamos a ver cuando este famoso obispo Stephen Hill dice que Inglaterra puso la Biblia en el centro mismo de su vida, en su pensamiento y en su culto. Es decir, todas nuestras acciones litúrgicas están en torno a la Escritura. Hermano, es que la iglesia histórica en general actúa de esta manera. Lo que pasa y tengamos presente es que Inglaterra buscó asegurar soberanía eclesial. Soberanía eclesial. ¿Esto qué implica? Que primero ellos son ingleses y luego son iglesia reformada. Primero ingleses y luego son iglesia. Eso se llama soberanía religiosa, soberanía eclesial, soberanía doctrinal. Mientras que para muchas personas de Latinoamérica primero son creyentes y luego obedecen a sus distintas naciones. Eso es una realidad sociocultural. Allí vemos una carga sociológica bien importante que también define el ser eclesial en la manera como nosotros vemos la vida y vemos nuestro entorno. Pero obviamente la palabra de Dios es vital. El mismo Jerónimo, padre de la iglesia, que tradujo la Vulgata, decía, quien no conoce las escrituras miente si dice que conoce a Cristo. No puede existir una iglesia histórica que no ame, que no estudie, que no proteja, que no conserve las Sagradas Escrituras, porque es la revelación de Dios que podemos hacer. Y si usted mira el fundamento de toda nuestra actividad litúrgica, de nuestra espiritualidad y de nuestro quehacer, usted va a encontrar allí inserta siempre la palabra de Dios. Eso es indiscutible, indiscutible. Hay una máxima que lanza la iglesia anglicana y que, bueno, es muy clara, ¿no? Pero me gustaría, para terminar este encuentro, este diálogo con nuestro invitado, citarla y que nos haga un breve comentario al respecto. La iglesia anglicana suele decir que muéstranos que hay algo claramente establecido en las escrituras que nosotros no enseñamos y lo enseñaremos. Muéstranos que hay algo en nuestra enseñanza o práctica claramente contraria a las escrituras y lo abandonaremos. ¿Cómo entender esta expresión, aunque está clara, ¿no? Pero ¿cómo? Bueno, hermano, yo introduciría algo que se ha hecho respecto a ese tipo de expresiones, que alguien podría pensar que es un axioma porque en sí no requiere ser demostrado, pero estamos hablando de nuestra exégesis y de nuestra hermenéutica. La manera como la iglesia anglicana ve e interpreta la palabra de Dios es herencia de la tradición eclesial. Si nuestra iglesia no permanece fiel a la palabra
y no gira en torno a la palabra, entonces ¿en torno a qué vamos a girar? Nos podría pasar como al pueblo judío, que tomaron la ley mosaica y fabricaron 80,000 artículos sobre la ley y terminaron siendo más importantes los artículos que el ser humano generó que la misma exposición de la ley recibida por Moisés. Es un ejemplo similar. Para nosotros las Sagradas Escrituras son fundamentales. Nosotros somos cristocéntricos y escritucéntricos. Es decir, Cristo es el centro y su palabra es el centro. En esa perspectiva nosotros vivimos el evangelio, lo que decíamos ahora. Somos evangélicos porque vivimos el evangelio de Cristo. Y lo que no esté contenido en las enseñanzas de Cristo carece de valor para nosotros. Ahí está el amor al prójimo. Ahí está la concepción sacramental. Porque recuerda que decimos que Jesús personalmente instituyó la Eucaristía y el bautismo, pero los demás signos salvíficos de nuestra expresión sacramental son fruto de la reflexión de la Iglesia en una necesaria maduración para llegar al mundo entero. Porque la Iglesia no se podía quedar solo con 12 discípulos. La Iglesia necesitaba muchísimo más porque el mundo es más extenso que Jerusalén. Y sabemos, por ejemplo, que Pedro sacó la iglesia a Roma y Pablo la sacó al mundo conocido. De esa manera fue. ¿Y cuál es nuestra misión ahora? Paradójicamente ya no es sacarla al mundo porque el mundo ya la conoce, es introducirla de nuevo en el corazón del creyente. Desde esa perspectiva, la Biblia es el epicentro de nuestra reflexión sobre la revelación divina. Eso no va a cambiar nunca. Solo que allí se refería a una connotación de índole histórica y también, obviamente, sobre la espiritualidad de nuestra iglesia. Pues bien, Padre, queremos agradecer su presencia. Vamos a hacer otro programa porque hay otros puntos sobre el carácter del anglicanismo que nos toca, que tenemos que abordar, pero vamos a dejarlo para un segundo encuentro sobre el carácter hermano, del anglicanismo. Así que vamos a despedir y asimismo le pido que terminemos con una oración. Amén. Amadísimo Padre, quédate con nosotros esta noche. Sé tú nuestra compañía y el huésped de nuestra casa y de nuestros corazones. Reina, Señor, en nuestras vidas, porque a ti te amamos y te adoramos por encima de todo. Dios trino y uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos bendiga el Señor y nos acompañe siempre. Y guarda, Señor, a la iglesia que es nuestra madre. Nos hiciste sus hijos en la pila bautismal. Amén y amén. Amén. Pues recordamos a nuestros amigos que estamos ya de nuevo retornando con nuestros programas sobre el anglicanismo con nuestro invitado. Pues recuerden que estamos para compartir con ustedes nuestra forma de ser como iglesia anglicana. Recuerden, estaremos en el próximo programa tratando también algunos otros aspectos del carácter del anglicanismo. Saludos para todos y que pasen de lo mejor en estos tiempos difíciles.